Les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor y que Dios siga prosperando su camino. Bueno, este día es un tema que vamos a hablar sobre la muerte de Jesús, quien prepara el camino para la vida eterna y también nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Esa es una de las grandes razones por la que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Bueno, hay 9 propósitos, por lo menos que quisiera mencionarles de una manera breve, pero que podamos entender las Escrituras y su propósito un poquito más detallado. Bueno, cuando hablamos de la muerte de Jesús, nos basamos prácticamente, no solo los evangelios hablan de la muerte de Jesús, sino las epístolas y también el Antiguo Testamento, que no hay menos de 150 a 180 profecías que hablan sobre su muerte. Así que entraremos en detalles, por lo menos en unos 9 propósitos en este momento. Los invito a que juntos compartamos. El propósito número 1 de su muerte es la redención y perdón de nuestros pecados. En Romanos 3, 24 y 25 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien puso como propiciación por medio de la fe. Entonces es Cristo quien nos reconcilia por su sangre para manifestar su justicia. Así que nosotros encontramos eso que da un beneficio grande a los que creen que podemos de esa manera reconciliarnos con Él. En el propósito número 2, nos da el ejemplo de amor y sacrificio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué precioso texto. Jesús nos inspira con su muerte a seguir amando y también ver en nuestro prójimo el poder servirle de una manera desinteresada. En el punto número 3 o propósito 13 tenemos el cumplimiento de las profecías y era lo que les decía, tanto el Salmo 22 muestran profecía como Génesis capítulo 3 versículo 15 y hay muchos detalles, pero Mateo 27:35 dice que habiéndole crucificado repartieron entre sí sus vestidos y eso da un detalle que estaba enmarcado en el Antiguo Testamento y que dieron a beber vinagre, pero que aún no lo quiso beber a causa de su entrega. El propósito 4 nos muestra de que allí hay victoria sobre el pecado y la muerte. En 1 capítulo 15, versículos 54 y 55 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, esto ofrece a cada creyente la esperanza de la vida eterna y que también hay victoria sobre la muerte y el poder del pecado. Noten qué interesante cómo nos asegura la vida eterna. En el punto número 5 nosotros nos encontramos con reconciliación con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación, que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Así que noten qué interesante, y eso nos motiva a continuar restaurando la relación con Dios. Esa relación estaba rota, pero Cristo viene y nos reconcilia, y hoy nuestra relación está en plena comunión. En el punto número 6 nosotros encontramos una demostración del amor de Dios, y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso nos muestra la disposición de Dios al sacrificar a su Hijo por la humanidad y así salvarnos de todos nuestros pecados. En el punto número 7 o propósito número 7, nosotros encontramos que no solo la muerte trae redención y perdón de pecado, ejemplo de su amor, cumplimiento de las profecías, victoria sobre el pecado y la muerte, reconciliación y demostración del amor de Dios, sino que es algo primordial, es el establecimiento del nuevo pacto. Estamos viviendo en un pacto muy maravilloso y que vale la pena de alguna manera considerarlo o mencionarlo en este momento. En Hebreos 9:15 dice que así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión y las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, cuando nosotros vemos este detalle, que estamos viviendo una época hermosa del nuevo pacto basado en la fe en Jesucristo, entonces es interesante vivir agradecidos y motivados cada día más siguiendo sus pasos. El número 8 es la derrota de los poderes malignos. En Colosenses 2:15 dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué interesante es su muerte. Y ese es el propósito 8, nos libera de los poderes malignos y también despoja el dominio total, y así nos libera de toda maldad. Y el número 9 es un ejemplo de obediencia, y con este cerramos. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Qué ejemplo de obediencia. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Jesús, al someterse a la voluntad de Dios hasta la muerte, eso sirve como ejemplo de obediencia, confianza en Dios para todos los que creemos en Él. Les agradezco mucho por su atención prestada y tener un tiempo para ir profundizando más en la palabra, y los animo a seguir en comunión con Dios y viviendo los principios de la palabra. Que Dios los bendiga.